¿Cómo está mi gente? Con el gusto de siempre, desde esta finca en las montañas de Colombia, con este olor a tierra mojada y a café recién colado, les doy la bienvenida. Hoy no les traigo una receta o un truco. Hoy les traigo una historia, una confesión. La historia de un desafío personal que me propuse hace unos años. Un reto que muchos me dijeron que era una locura. Hoy les voy a contar la historia de mi primer año sin ir al supermercado, armado solo con un pequeño huerto y un lote de 25 gallinas. Vamos a hablar de las dificultades, de los fracasos, pero también de la inmensa alegría y de la libertad que descubrí en ese viaje. Este no es un video sobre supervivencia extrema, es una charla sobre soberanía, sobre cómo nosotros, la gente del común, podemos desconectarnos de un sistema que nos hace dependientes y empezar a construir nuestra propia abundancia, con nuestras propias manos y con los recursos de nuestra propia tierra. Así que, si están listos para escuchar esta aventura, para aprender de mis errores y para inspirarse a tomar un poco más de control sobre lo que comen, les pido con todo el cariño del mundo que me apoyen. Denle un buen me gusta a este video para que se sienta la fuerza de esta comunidad. Suscríbanse si todavía no son parte de este viaje y activen esa campanita, porque las lecciones que vamos a compartir hoy van mucho más allá de la cría de animales. Son lecciones de vida. Ahora sí, vamos a ello. Antes de contarles cómo empezó todo, quiero que se hagan una pregunta sincera. ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente de dónde viene la comida que ponemos en nuestra mesa cada día? Vamos a la tienda, al supermercado, y compramos un pollo empacado en plástico, unos huevos en una caja de cartón, unas verduras que brillan bajo luces artificiales, y confiamos. Confiamos en que son sanos, en que son nutritivos, pero en esa confianza hemos perdido la conexión. No conocemos al campesino que sembró esa papa. No sabemos qué comió el pollo que vamos a cocinar. No tenemos idea de cuántos venenos le echaron a esa lechuga para que se viera tan perfecta y sin un solo hueco. Esa desconexión, esa ceguera voluntaria, a mí me empezó a hacer ruido en el alma. Me sentía como un simple consumidor, un eslabón final y anónimo en una cadena de producción larga y fría. Y veía cómo los precios de la canasta básica subían y subían, mientras la calidad de la comida parecía bajar. Me sentía atrapado, dependiente, y un día, mirando mi pedazo de tierra, mi pequeña finca aquí en las montañas, con mis gallinas escarbando felices entre las matas de plátano, me hice una pregunta que me cambió la vida. ¿Sería posible? ¿Sería posible vivir un año entero produciendo yo mismo la base de mi alimentación? ¿Sería capaz de alimentar a mi gente solo con el fruto de mi trabajo, de mi huerto y de mis 25 gallinas? Y así, con más terquedad que certezas, nació el desafío. No se trataba, y quiero ser muy claro con esto, de aislarme del mundo. Claro que seguiría necesitando cosas como la sal, el aceite, el azúcar o la panela para endulzar el tinto. No se trataba de volver a las cavernas. Se trataba de un acto de soberanía, de proponerme el reto de producir el 100% de la proteína animal, huevos y carne de pollo, y el 100% de las verduras, tubérculos y hortalizas que consumíamos en mi casa. Era mi propia declaración de independencia contra un sistema que nos quiere consumidores pasivos y no productores conscientes. Lo primero fue diseñar mis dos motores de producción, mis dos grandes aliados en esta aventura, el gallinero y el huerto. El primer motor, el gallinero de la soberanía. Para este desafío no podía tener un gallinero cualquiera. Necesitaba un sistema que fuera, en sí mismo, lo más autosuficiente posible. 25 gallinas ponedoras es un número mágico para un proyecto así. Es un lote lo suficientemente grande como para asegurar una producción constante de huevos para el consumo diario y para tener un pequeño excedente para vender o para intercambiar con los vecinos por otros productos. Pero al mismo tiempo es un número lo suficientemente pequeño como para poder aspirar a alimentarlo, en gran parte con los recursos que genera la propia finca. La elección de la raza fue el primer paso clave. No elegí una ponedora industrial, una de esas máquinas de poner huevos que son delicadas y que no sirven para nada más. Elegí a nuestras campeonas, a las todoterreno, a las gallinas criollas. ¿Por qué? Porque para este desafío yo no solo necesitaba huevos, necesitaba carne para el sancocho, y necesitaba que el sistema se reprodujera por sí mismo, sin tener que comprar pollitas nuevas cada año. La gallina criolla me da todo eso y más. Es una excelente ponedora de huevos increíblemente sabrosos y nutritivos. Los gallos que nacen crecen a un ritmo natural, desarrollando una carne firme, amarilla y deliciosa. Y lo más importante de todo, son madres excepcionales. La gallina criolla se enculeca con facilidad, y una gallina culeca es una incubadora y una criadora natural, gratuita y perfecta. El segundo punto fue la alimentación. Si iba a depender de comprar bultos de concentrado cada semana,
El desafío de la autosuficiencia no tenía sentido. Así que diseñé un sistema de alimentación soberano. Dediqué una parte de mi tierra a sembrar la base de su dieta. Maíz para sus arepas y las nuestras, y frijol. Y el abono para esa siembra saldría del propio gallinero. De un sistema de cama profunda que convierte la gallinaza en el mejor compost que existe. Además, planté estratégicamente alrededor del corral árboles y arbustos forrajeros de alta proteína, como la moringa y el botón de oro, que crecen de maravilla en nuestro clima. Y me propuse perfeccionar la cría de larvas de mosca soldado para darles ese impulso de proteína animal. El objetivo era claro, que más del 90% de su alimento naciera de mi propia tierra. El segundo motor, el huerto de la abundancia. El huerto no podía ser una simple colección de matas de cilantro. Tenía que ser una verdadera fábrica de comida, diseñada para producir una variedad de alimentos durante todo el año, resistiendo las plagas y las inclemencias del tiempo. Para lograrlo, la clave fue abandonar la idea de los monocultivos, de esas hileras perfectas y ordenadas de una sola cosa, que son un imán para las plagas. Me inspiré en la sabiduría de nuestros antepasados indígenas, en la milpa. Mi huerto se convirtió en lo que yo llamo una selva ordenada. Una policultura donde las plantas crecen juntas, se asocian, se protegen y se benefician mutuamente. El maíz crece alto, sirviendo de tutor natural para que el frijol enredador trepe por él, fijando nitrógeno en el suelo que el mismo maíz aprovecha. Y a la sombra de ambos, crece la auyama o el zapallo, cubriendo el suelo con sus grandes hojas, manteniendo la humedad, evitando que crezca la maleza y dándonos esas flores y frutos deliciosos. La selección de cultivos fue pensada para tener una despensa completa sembrada en la tierra. Para los carbohidratos, la base de la energía de cualquier almuerzo colombiano: papa, criolla y pastusa, yuca, arracacha y por supuesto el maíz y el plátano hartón. Para las ensaladas, los guisos y los sabores: cebolla larga, tomate chonto, ají pajarito, cilantro, acelgas, espinacas. Y por supuesto, mi farmacia natural, mi propia botica viva, matas de tomillo, orégano, caléndula, sábila y cidrón. Y todo, absolutamente todo, abonado con el compost sagrado que salía del gallinero. El huerto y el gallinero no eran dos proyectos separados. Eran un solo corazón, bombeando vida y nutrientes el uno para el otro. Los primeros 6 meses, la berraca, realidad y las duras lecciones. Con todo mi plan perfecto en el papel, el 1 de enero de un año, con la emoción a flor de piel, empezó el desafío. Y déjenme decirles, una cosa es lo que uno escribe y otra muy distinta es lo que la naturaleza y la realidad le ponen enfrente. Los primeros meses fueron una lección de humildad, una verdadera berraca, como decimos aquí. La primera gran lección fue el bache del hambre. Yo había calculado el inicio de mis cosechas, pero no conté con que las primeras semanas el huerto apenas estaba arrancando. Mis gallinas, gracias a Dios, ya me daban huevos, mi primera y más fiel fuente de proteína. Pero las verduras tardaban. Esos primeros 2 meses vivimos a base de huevos, de algunas hierbas silvestres que sabía que eran comestibles, como el llantén o las hojas de diente de león, y de lo poco que tenía almacenado de la cosecha anterior. Fue un recordatorio contundente de que la autosuficiencia requiere una planificación de meses, incluso de un año antes. Hay que empezar a sembrar mucho antes de querer empezar a cosechar. La segunda lección fue la guerra contra las plagas. Un día salí y mi hermosa plantación de papa estaba siendo atacada por la temida gota, tizón tardío, un hongo que con la humedad de la montaña puede acabar con todo en días. Mi primer impulso, el del pánico, fue pensar en los fungicidas de la tienda. Pero esa era la regla número 1 del desafío: nada de venenos. Así que tuve que recurrir a la sabiduría de los viejos. Preparé un caldo bordelés casero, una mezcla de sulfato de cobre y cal. Hice un purín de ortigas, un fermento que huele terrible pero que fortalece a las plantas de una manera increíble. Fue una batalla diaria, fumigando con mi bomba de espalda. Perdí muchas matas, sí. Pero las que sobrevivieron se hicieron más fuertes. Y yo aprendí a ser un médico de plantas, a controlar las enfermedades con las herramientas de la naturaleza, no con el frasco de la muerte. La tercera lección, y quizás la más cómica, fue el conflicto de intereses entre mis 2 motores de producción. Un día, por un descuido, por dejar una puerta mal ajustada, mis 25 gallinas, mis supuestas aliadas, descubrieron el paraíso terrenal: el huerto. Cuando me di cuenta, era demasiado tarde. Parecía que había pasado un pequeño huracán. Habían arrasado con un bancal entero de lechugas tiernas,
Habían escarbado las raíces de las remolachas. Se habían dado un festín. Ese día, entre el coraje y la risa, aprendí que la integración y la sinergia necesitan orden, necesitan cercas bien puestas y un manejo inteligente. Aprendí que las gallinas son las mejores trabajadoras para preparar un terreno antes de la siembra, pero las peores invitadas a una huerta en plena producción. Pero en medio de estas luchas, de estas lecciones aprendidas a los golpes, llegaron las primeras victorias, y esas, amigos, tienen un sabor que ningún producto comprado en el supermercado más lujoso puede igualar. Recuerdo como si fuera hoy la primera vez que cociné un sancocho hecho al 100% con ingredientes de mi finca. Un pollo criollo, criado suelto en el patio, con su carne firme y amarilla. Las papas, la yuca, la arracacha, el plátano, el cilantro, todo salido de mi tierra, abonada por mis propios animales. Cada cucharada de esa sopa no solo alimentaba mi cuerpo, me alimentaba el alma. Era el sabor del trabajo, de la paciencia, de la soberanía. Recuerdo la alegría de cosechar mis primeros chócolos, esos maíces tiernos y dulces, y cocinarlos en agua de panela. O la satisfacción de recoger cada mañana una canasta llena de huevos de todos los colores, azules, verdes, marrones, con esas yemas que parecían soles en miniatura. Esos pequeños triunfos eran el combustible que me mantenía en pie, la prueba irrefutable de que el desafío, aunque inmensamente difícil, era posible. En esos primeros 6 meses, aprendí más que en 5 años de cría convencional. Aprendí a observar el cielo, a predecir la lluvia. Aprendí a entender el lenguaje silencioso de las plantas, a saber cuándo tenían sed, cuándo tenían hambre, cuándo estaban siendo atacadas. Aprendí a valorar cada gota de agua, cada hoja de mi huerto, cada huevo en el nido. Me volví más recursivo, más creativo, más humilde. La necesidad me obligó a desempolvar conocimientos que creía perdidos, a conversar más con los viejos de la vereda, a confiar más en mi instinto. Y lo más importante, mi relación con la comida cambió para siempre. Dejé de ver la comida como un simple producto en una estantería y empecé a verla como el resultado de un proceso complejo y milagroso. Empecé a entender el valor real de una papa, el esfuerzo que conlleva, la energía del sol, del agua y de la tierra que se concentra en ella. Me volví más agradecido, más consciente, más conectado. Habíamos sobrevivido la primera mitad del año. Habíamos luchado, habíamos aprendido y habíamos cosechado nuestras primeras y más dulces victorias. Pero la verdadera prueba, y también la más grande recompensa, estaban por venir en los meses en que el huerto y el gallinero, después de tantos tropiezos y ajustes, por fin empezaron a danzar en perfecta armonía. De esa etapa de abundancia y de consolidación del sistema hablaremos en nuestro próximo encuentro. Mi gente, qué bueno que siguen aquí, listos para la segunda parte de esta historia, la parte donde el trabajo duro empieza a dar sus frutos más dulces. En nuestra última charla, les conté los inicios de mi desafío, los primeros 6 meses de lucha, de aprendizaje a los golpes y de las pequeñas pero inmensamente gratificantes victorias. Hoy, vamos a entrar en la segunda mitad del año, en la etapa donde el huerto y el gallinero, después de tanto esfuerzo, por fin empezaron a danzar en perfecta armonía. Hoy vamos a hablar de la abundancia. Habíamos sobrevivido la primera mitad del año. Y la palabra es sobrevivido. Habíamos aprendido a la fuerza. Pero algo mágico pasa en una finca cuando uno persevera. La tierra y los animales parecen sentir tu constancia, tu dedicación, y empiezan a devolverte el esfuerzo con creces. La segunda mitad de mi año sin supermercado no fue una lucha, fue una celebración, una cosecha constante de los frutos de la paciencia. El huerto, que en los primeros meses era un campo de batalla contra las plagas y un semillero de esperanzas, ahora era una selva de abundancia. Las matas de maíz, abonadas con la gallinaza de mis aves, se estiraron hasta el cielo, dándome no solo los elotes para la olla, sino también el grano seco para la ración de las gallinas y para nuestras tortillas. Los frijoles trepaban por las cañas, fijando nitrógeno y llenando las vainas. La auyama se extendía por el suelo, y cada semana cosechaba sus flores para quesadillas y sus frutos para sopas y dulces. Las matas de tomate, fortalecidas con el compost, estaban cargadas de frutos rojos y jugosos. El cilantro y la cebolla nunca faltaban. Mi huerto se había convertido en la despensa más fresca y saludable que podría haber soñado. Y el gallinero, mi otro motor, también había madurado. El primer lote de pollitos que sacaron mis gallinas culecas ya eran unos pollones grandes y fuertes. Los gallitos habían alcanzado el tamaño perfecto para el sacrificio, garantizándome una fuente de carne limpia y sabrosa. Y las pollonas, las nuevas herederas del reino, estaban a punto de romper postura, prometiendo una nueva ola de huevos que aumentaría mi producción. El sistema de alimentación que había diseñado estaba funcionando. Con el maíz de mi milpa,
los forrajes de mi solar y la cría de larvas. Mi dependencia del alimento comercial era prácticamente nula. El gallinero se había vuelto autosuficiente, pero la verdadera belleza estaba en la sinergia, en la danza perfecta entre los dos motores. Ahora, la integración ya no era un plan en el papel, era una realidad diaria. Cada mañana al limpiar la huerta, todas las hojas que no eran para nuestro consumo, las hierbas buenas, las plantas que ya habían cumplido su ciclo, iban a parar al corral de las gallinas. Ellas, felices, convertían ese desperdicio verde en huevos. Y el ciclo inverso era aún más poderoso. Cuando cosechaba un bancal de papas o de yuca, ese terreno no se quedaba vacío. Movía una cerca temporal y soltaba a mis 25 gallinas ahí por una semana. Se convertían en mi equipo de labranza y fumigación. Con sus patas escarbaban y aireaban la tierra. Con sus picos se comían las larvas de las plagas que habían quedado en el suelo y las semillas de las malas hierbas, y con su estiércol abonaban el terreno de forma intensiva. Después de una semana sacaba a las gallinas y ese terreno estaba suave, limpio y fertilizado, listo para la siguiente siembra. Había aprendido a usar a mis animales como una herramienta de agricultura regenerativa. La abundancia, sin embargo, trajo un nuevo problema. Un problema bendito: el exceso. Había días en que cosechaba más tomates de los que podíamos comer. Había semanas en que la producción de huevos era tan alta que no los podíamos consumir todos. Aquí es donde el desafío me empujó a aprender otra habilidad ancestral que habíamos olvidado: el arte de la conservación. Mi cocina se convirtió en un laboratorio de sabores. Los tomates se convirtieron en una deliciosa salsa casera, que envasaba en frascos de vidrio para tener sabor a huerto en plena época seca. Los chiles y las hierbas aromáticas los ponía a secar en ristras, colgados de las vigas de la cocina. Con los pepinos y las zanahorias preparaba encurtidos con vinagre y especias. Aprendí a deshidratar frutas como el mango o el banano para tener golosinas naturales. Y la carne de los pollos que sacrificaba, la que no comíamos en el momento, la cocinaba y la guardaba en el congelador. Dejé de pensar solo en la cosecha de hoy y empecé a pensar en la despensa para los próximos 6 meses. Me estaba convirtiendo en un verdadero soberano de mi alimentación. Y con el excedente nació una nueva economía en mi finca, la economía del trueque y de la confianza. Con los vecinos de la vereda empezamos a intercambiar. Yo te doy una docena de mis huevos de yema naranja y tú me das 1 litro de la leche de tu vaca. Te doy una gallina para tu sancocho del domingo y tú me ayudas un día a limpiar una nueva área para el huerto. Te doy un saco de mi superabono de gallinaza y tú me das un racimo de plátanos. Esta economía, basada no en el dinero sino en la ayuda mutua y en la confianza, empezó a tejer una red comunitaria mucho más fuerte. Dejamos de ser simples vecinos y nos convertimos en socios, en compañeros en este esfuerzo por vivir mejor y de forma más independiente. Y los pocos huevos o verduras que me sobraban, los empecé a vender a gente de la comunidad que valoraba un producto limpio, sin venenos. Ese pequeño ingreso extra se convirtió en el dinero para comprar las cosas que mi finca no me podía dar: la sal, el aceite, la panela, y para pagar las pequeñas cuentas. Y así, sin darme cuenta, el año pasó. Un día me di cuenta de que llevaba 12 meses sin haber pisado un supermercado para comprar la base de nuestra comida. Había cumplido el desafío, y era el momento de hacer el balance. El balance de un año soberano sentado en el corredor de mi casa, con un café en la mano, mirando mi huerto verde y escuchando el cacareo feliz de mis gallinas, hice las cuentas. La primera cuenta fue la del bolsillo. Sumé todo lo que aproximadamente gastaba antes en un año en huevos, en pollo, en verduras, en abonos y en venenos para la huerta. Y luego sumé lo que había gastado en este año de desafío. Los números eran claros. Me había ahorrado una cantidad de dinero que para un campesino como yo es una pequeña fortuna. El sistema no solo se sostenía a sí mismo, sino que me había liberado de los gastos más grandes. La segunda cuenta fue la de la salud. La salud de mi tierra, que estaba más oscura, más suelta, más llena de lombrices que nunca. La salud de mis animales, que no habían sufrido ninguna enfermedad grave en todo el año. Y la salud de mi gente. Comiendo alimentos frescos, recién cosechados, sin un solo químico, nuestra energía, nuestro bienestar, habían mejorado de una forma increíble. La tercera cuenta fue la del trabajo. Y aquí tengo que ser honesto. Trabajé más duro que nunca. Me levantaba más temprano, me acostaba más tarde. Pero era un trabajo diferente. No era el trabajo agotador y sin sentido de un empleo que no te gusta. Era un trabajo con propósito. Cada gota de sudor se veía reflejada en una planta más sana, en un animal más fuerte, en un plato de comida más sabroso. No me sentía cansado, me sentía vivo. Y la última cuenta, la más importante,
fue la de la riqueza del espíritu. Este desafío me había devuelto la confianza en mí mismo, en mi capacidad de proveer, de crear, de solucionar problemas. Me había reconectado con el conocimiento de mis antepasados y con los ritmos de la naturaleza. Me había demostrado que la verdadera riqueza no está en tener muchas cosas, sino en necesitar pocas, y en ser capaz de producir esas pocas con tus propias manos. El desafío de vivir un año sin supermercado no se trataba realmente de odiar al supermercado, se trataba de demostrar que es posible otra forma de vivir, una forma más soberana, más consciente, más conectada y, en última instancia, más humana. Mis gallinas y mi huerto no solo me dieron comida, me dieron lecciones de resiliencia, de paciencia, de sinergia y de abundancia. Me enseñaron que el secreto de una vida rica no es tener más, sino ser más productor y menos consumidor, más guardián y menos dependiente, más campesino y menos cliente. Espero de todo corazón que esta historia, mi historia, les sirva de inspiración, que les demuestre que no necesitan tener una gran hacienda para empezar su propio viaje hacia la soberanía. Con un pequeño patio con 20, 10 o incluso 5 gallinas y con un par de camas de cultivo, pueden empezar a tejer su propia red de abundancia. El poder de transformar nuestra vida está en nuestras manos, en nuestra tierra, en las ganas de aprender y de trabajar. Atrévanse a soñar, atrévanse a sembrar. Gracias por haberme acompañado en este largo recuento de mi desafío. Ha sido un honor compartir con ustedes no solo las técnicas, sino el alma de este proyecto. Cuídense mucho, cuiden de su gente, cuiden de su tierra y nunca dejen que nadie les diga que una vida más simple y más conectada es imposible. Desde mi finca, aquí en esta tierra bendita de Colombia, donde he comprobado que la soberanía sabe a sancocho de gallina criolla, les mando el más sincero y fuerte de los abrazos. Nos vemos en el campo.